Soy un hombre en sus 40 y hoy te voy a contar cómo mi hija descubrió que no soy su padre biológico y él volvió por interés. Me reencontré con Lucía, mi mejor amiga de la preparatoria, después de muchos años. No fue un encuentro planeado. Solo pasó. Pero desde el momento en que la vi, supe que algo no estaba bien. Había cambiado. Se veía cansada, frágil, distinta. Y entonces noté su vientre. Estaba embarazada. Nos sentamos a hablar. Al principio fue incómodo, como cuando el tiempo pone distancia entre dos personas que alguna vez lo compartieron todo. Pero poco a poco, Lucía empezó a abrirse conmigo. Me dijo que estaba sola, que no tenía familia, que no sabía a quién más acudir. Y ese día, finalmente, me contó todo. Me habló de Adrián, de cómo, desde hacía tiempo, era ella quien pagaba todo, de cómo, aun viendo señales, quiso convencerse de que la amaba, de que las cosas podían cambiar. Mientras hablaba, recordé algo que ella me había confiado años atrás, algo que siempre la marcó. Lucía creció viendo cómo el interés puede disfrazarse de amor. Su propio padre había estado con su madre solo por el dinero de su familia. Vivieron una mentira durante años, hasta que, cuando Lucía tenía apenas 10 años, él desapareció llevándose una fuerte cantidad de dinero y dejándolas solas. Esa herida nunca cerró del todo. Aún así, quiso creer que con Adrián sería diferente. Pero todo terminó el día en que él le pidió dinero. Dijo que lo necesitaba para pagar el hospital, para comprar lo necesario para cuando naciera la bebé, que quería hacer las cosas bien. Lucía le creyó. Le dio todo lo que le pidió. Era mucho dinero. Adrián desapareció. No volvió. No llamó. No explicó nada. Ese día, Lucía entendió la verdad. Nunca fue amor. Solo interés. Después me habló de su situación. Me dijo que ya no tenía dinero, que solo le quedaba lo justo para cubrir el hospital, que no tenía a nadie más. Nadie en quien confiar. Nadie a quien pedir ayuda. Y yo, simplemente me quedé. Empecé a acompañarla, a ayudarla, a estar con ella. Consultas, trámites, días difíciles. Poco a poco, sin planearlo, nos volvimos un equipo. Y sin darme cuenta, la gente empezó a verme como el padre. Nadie lo preguntó directamente. Nadie lo confirmó. Pero yo, nunca lo negué. Durante el embarazo nos volvimos familia. Ella se mudó conmigo. Y entonces llegó el día del parto. El día en que Lucía murió. Después me entregaron una carta. Me dijeron que Lucía la había dejado para mí. La abrí con las manos temblando. En ella me dijo la verdad. Siempre supo que su embarazo era de alto riesgo. Los doctores le habían advertido que continuar podía costarle la vida. Le sugirieron no seguir adelante. El riesgo de morir era demasiado alto. Pero decidió continuar. Porque su hija merecía vivir. Porque, según sus propias palabras, una vida, por pequeña que fuera, valía más que su miedo. En esa carta también me confesó algo más. Su hija tenía una herencia de su familia. Quedaría a nombre de la niña, pero solo podría acceder a ella cuando fuera mayor de edad. Hasta entonces, alguien debía protegerla y administrarla. Ese alguien era yo. Lucía no me pidió que fuera su padre. No lo escribió. No lo exigió. Solo me pidió una cosa: que la cuidara. Y lo hice. Crié a su hija. Se llama Sofía. Desde pequeña fue muy parecida a su mamá. No solo en el rostro, también en la forma de ser. Inteligente. Dedicada. Noble. De esas personas que no necesitan imponerse para hacerse notar. A veces me preguntaba cómo había tenido la suerte de criar a una niña como ella. No lo hice por una promesa. Lo hice por amor. Mis padres siempre supieron la verdad. Estuvieron conmigo desde el inicio, en silencio, respetando la decisión que tomé aquel día. Pero Sofía no sabía nada. No sabía la verdad sobre su madre. No sabía la verdad sobre mí. Tampoco sabía sobre la herencia. Yo pensaba esperar a que cumpliera 18 años para contarle todo, cuando fuera lo suficientemente fuerte para entenderlo.
Y durante muchos años, todo estuvo bien. Hasta que Sofía ya tenía 15. Un día, Adrián volvió. Sin aviso. Sin preparación. Simplemente apareció. Y frente a ella dijo algo que lo cambió todo. Que él era su verdadero padre. Yo no pude negarlo. No tenía derecho. No tenía cómo. Le pedí que se fuera. Que volviera otro día. Necesitaba tiempo. Necesitaba hablar con Sofía, a solas. Esa noche le conté la verdad. Toda, menos una parte. Le hablé de su mamá. De su nacimiento. De por qué yo había estado siempre ahí. De por qué la había criado como mi hija. Pero no le conté cómo Adrián abandonó a Lucía. No le conté quién había sido realmente. Entre tanta información, no notó ese vacío. Sofía, fiel a como era, no reclamó. No reprochó. No se quebró. Al contrario, me abrazó. Me agradeció. Y me dijo algo que todavía vive dentro de mí. Que pasara lo que pasara, yo siempre sería su papá. Desde ese día empezó a ver a Adrián. Primero poco a poco. Luego con más frecuencia. Y algo no encajaba. No era el hombre que Lucía me había descrito. No era el hombre que yo esperaba volver a ver. Sofía siempre regresaba feliz. Tranquila. Ilusionada. Demasiado feliz. Y yo no podía dejar de sentir desconfianza. Con el tiempo, Sofía comenzó a formar parte de la vida de Adrián de una manera cada vez más profunda. Lo veía con frecuencia, hablaban por horas y salían juntos. Incluso llegó a conocer a sus abuelos, los padres de Adrián. Parecía feliz, completa, como si estuviera llenando un vacío que yo nunca pude darle. Mientras tanto, mi familia, que siempre conoció la verdad, empezó a insistirme en que debía contarle todo a Sofía. Decían que tenía derecho a saber quién era realmente Adrián, que ocultarlo solo haría más daño después. Pero yo me negué, una y otra vez. Llegué al punto de decirles que, si alguien insinuaba algo frente a ella, dejaría de llevarla a visitarlos. Y por un tiempo, todo estuvo bien. No creía que fuera necesario, pues ella era feliz. Un día de la nada y sin recibir alguna señal previa sucedió el inicio de todo. Sofía llegó a casa acompañada de Adrián. Venían serios. Entonces me hizo una petición que me rompió por dentro. Quería irse a vivir con él. Dijo que ya no quería verlo solo cada 2 semanas ni pasar con él fines de semana aislados. Quería convivir con su padre, conocerlo de verdad, vivir completamente como su hija. No supe qué decir. No supe qué sentir. Solo le pedí a Adrián que se retirara. Necesitaba hablar con Sofía a solas. Le dije que lo pensaría. Intenté explicarle que me preocupaba, que no me sentía seguro, que algo no estaba bien. Pero Sofía reaccionó de una forma que nunca había visto en ella. Se alteró, me gritó y se encerró en su cuarto. Me quedé en silencio, sin entender qué acababa de pasar. Fui con ella, la tranquilicé y le dije que lo pensaría, pero que no debía reaccionar así. Se calmó, aunque no del todo. Pasó una semana y volvió a insistir. Esta vez yo ya había tomado una decisión. Le dije que no era lo mejor para ella, que aún era muy joven para comprender ciertas cosas. Sofía volvió a alterarse. Dijo que no era justo, que quería vivir con su papá aunque eso significaba mudarse de ciudad. Me dijo que yo no tenía un motivo real para negarme. Y yo me quedé callado. Porque sí lo tenía. Pero no podía decírselo. Terminé la discusión diciendo que era una decisión tomada. Durante el siguiente mes, todo fue extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Tan tranquilo que ahora que lo pienso, debí esperarlo. Adrián llegó a mi casa, pero no venía solo. Venía acompañado de un abogado. Sin rodeos, me dijeron que si yo me negaba a autorizar que Sofía se mudara, Adrián pelearía legalmente por su custodia. Ya tenían los papeles iniciales. Estaban listos para comenzar el juicio. Me quedé en shock. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Solo tomé los papeles con las manos temblando. Les pedí a Adrián y a su abogado que salieran de mi casa y cerré la puerta. El silencio fue pesado.
Miré a Sofía y solo pude decirle que ahora entendía por qué todo había estado tan tranquilo después de nuestra última discusión. Le dije que estaba muy avergonzado, y me dirigí a mi cuarto. Antes de que cerrara la puerta, Sofía habló. Dijo que quería irse, que no quería seguir viviendo con alguien con quien no compartía lazos de sangre, que ya había perdido a su mamá, y ahora que su verdadero padre había vuelto, quería estar con él. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me recosté en la cama, aún en shock. No sabía qué hacer. Las palabras de Sofía no dejaban de repetirse en mi cabeza, una y otra vez, como si quisieran destruir todo lo que habíamos sido. Esa misma noche hablé con mis padres. Les conté todo. Me dijeron, otra vez, que debía decirle la verdad sobre Adrián, que ya no podía seguir ocultándolo. Pero me negué, porque, aunque algo dentro de mí me decía que debía hacerlo, Adrián parecía otra persona. Había estado presente, había construido una relación con Sofía, incluso había gastado dinero en contratar a un abogado. Nada encajaba con el hombre que Lucía me había descrito. Aún así, decidí asesorarme legalmente. Y la respuesta fue clara. Aunque Adrián no había estado durante 15 años, tenía muchas posibilidades de ganar. Sobre todo por la edad de Sofía. Ya era lo suficientemente grande para opinar, para decidir. Y era evidente lo que ella quería. Volví a casa. Sofía me estaba esperando. Yo iba con la intención de decirle que, aunque no quería, aunque pelearía hasta el final si pudiera, no podía retenerla en un lugar donde ya no quería estar. Si ella quería irse, firmaría los papeles. Cuando terminé de hablar, Sofía me hizo una pregunta. Preguntó por su herencia. Dijo que quería que su padre, Adrián, fuera quien la administrara a partir de ahora. Una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Le dije que no podía hacer mucho, solo darle una tarjeta para sus gastos personales, porque fue su propia madre quien me dejó a cargo de todo, al menos hasta que ella fuera mayor de edad. Sofía bajó la mirada por un momento, y luego dijo algo que me heló. Dijo que necesitaban el dinero, que Adrián lo necesitaba. En ese instante, todas mis alarmas se encendieron. Le dije que no, que ese dinero era suyo, solo para ella, para su futuro, para sus estudios, para su vida, no para nadie más. Pero Sofía negó con la cabeza. Dijo que Adrián no quería que yo supiera eso, pero que tenía problemas económicos, que la única forma de que ella pudiera irse a vivir con él era prestarle una cantidad, que él le había prometido devolverlo. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que no importaba la cantidad, que no confiaba en él, no para algo así. Entonces Sofía se alteró, levantó la voz. Me dijo que yo no tenía ningún derecho a negarme, que su propia madre le debía eso a Adrián, que fue Lucía quien le negó el derecho de saber que tendría una hija, y simplemente desapareció. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Sentí enojo, uno profundo, porque yo sabía la verdad. Le dije que, si Adrián le había contado eso, la estaba engañando, que así no habían pasado las cosas. Pero Sofía negó. Dijo que Adrián le había contado todo, que él no supo que ella existía hasta hace unos meses. Y entonces, exploté. Le dije la verdad, toda, sin filtros, sin suavizar nada. Le dije que su padre había estafado a su madre, que le pidió dinero para el hospital, para su parto, para comprar todo lo necesario para su nacimiento, y que nunca volvió. El silencio que siguió fue frío. Sofía no quería creerme. Era como si Adrián le hubiera lavado la mente durante meses. No era la misma. No era mi Sofía. Sus ojos estaban llenos de rabia. Se levantó, molesta, dolida. Y lo último que dijo, todavía me persigue. Dijo que, mientras más pronto se fuera de mi casa, mejor sería para ella. Esa noche, acepté mi derrota. Ya no quedaba nada por hacer. No quería perder el poco cariño que quizá aún sentía por mí. Si retenerla significaba perderla por completo, no podía hacerlo.
Al día siguiente, Adrián me llamó, con un tono tranquilo. Seguro. Me dijo que, en cuanto tuviera listos los documentos, me buscaría para firmarlos. Todos. Incluso el de la herencia, para que ahora fuera él quien administrara ese dinero hasta que Sofía cumpliera la mayoría de edad. Cole. Mateo no dijo nada después de esa llamada. Pero la duda quedó sembrada. Algo no encajaba. No era solo el dinero. No era solo la insistencia. Era la prisa. La necesidad. La manera en que todo parecía girar alrededor de la herencia. Sin avisarle a nadie, decidí visitar a los padres de Adrián. Necesitaba confirmar si al menos en algo estaba diciendo la verdad. Me recibieron con sorpresa, pero no con rechazo. Fueron amables, directos, y, para mi sorpresa, no intentaron ocultar nada. Sí, Adrián vivía fuera de la ciudad. Sí, les había contado entusiasmado que Sofía quería irse a vivir con él. Sí, les había dicho que por fin tendría la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ahí empezaron las grietas. No tenía un trabajo estable. No les había dicho nada sobre un préstamo de la herencia. Tampoco sabían que había contratado a un abogado para pelear la custodia. Y mucho menos sabían con qué dinero lo había hecho. Hasta donde ellos tenían entendido, apenas si le alcanzaba para mantenerse con lo básico. Intentaron justificarlo. Dijeron que, a pesar de su pasado, esta vez confiaban en que estaba haciendo lo correcto, que enterarse de que tenía una hija lo habría hecho cambiar, que quizá ahora sí asumiría responsabilidades. Pero entre líneas había algo más. No era la primera vez que alguien los visitaba por temas de dinero. No era la primera vez que Adrián involucraba a sus padres en pequeñas estafas a exparejas o antiguos amigos. Lo decían casi con vergüenza. Como quien ya ha defendido demasiadas veces lo indefendible. Antes de irme, les dije algo que me costó pronunciar. Que, aunque fueran sus padres, necesitaban saber la verdad sobre Adrián. Y, más importante aún, sobre sus verdaderas intenciones. Les conté la versión de Lucía. Cómo Adrián sí sabía del embarazo. Cómo le pidió dinero para el hospital. Cómo la estafó. Cómo desapareció. Les dije mi teoría, que, de algún modo, se había enterado de que Lucía había muerto, que sabía de la herencia, y que eso le abría el camino perfecto para hacerse de dinero fácil. Terminé diciéndoles que lamentaba ser yo quien les dijera todo eso, pero que si tenía que revelar las verdaderas intenciones de Adrián, lo haría, y que si en el proceso alguien resultaba lastimado, directa o indirectamente, no me quedaría de brazos cruzados. Me fui con una sensación amarga. Esa misma semana hice algunas llamadas más. Contacté a un viejo conocido. Revisé antecedentes. Pregunté dónde debía preguntar. Y confirmé lo que ya sospechaba. Adrián no estaba peleando la custodia por amor. Estaba peleándose por la herencia. Y esta vez, tenía pruebas. Ideé un plan. Sabía que no había manera de hacer esto sin lastimar a Sofía. Ella ya estaba demasiado encariñada con Adrián, demasiado convencida de su versión. Pero también entendí algo. A veces la vida es eso. Duele, rompe, despierta. Y aunque el golpe viniera de la persona que menos esperaba, Sofía estaría bien. Yo no permitiría que eso la destruyera, incluso si después de todo me odiaba. Llegó el día. Acordé con Adrián reunirnos para firmar los supuestos papeles, la cesión de custodia y la administración temporal de la herencia. Cuando llegué, Sofía fue quien me abrió la puerta. Estaba seria, decidida. Dentro estaban Adrián y su abogado. Solo faltaba el notario para formalizar todo. Esperé. Cuando el notario llegó y los documentos estaban listos sobre la mesa, cuando solo faltaba firmar, hablé. Miré a Adrián y le pregunté algo sencillo. ¿Cuándo pensabas decirle la verdad a Sofía? Adrián frunció el ceño, fingiendo sorpresa. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. Sofía intervino de inmediato. Me reclamó. Dijo que ya habíamos hablado de eso, que ella le creía a su verdadero padre. Ignoré sus palabras.
Volví a mirar a Adrián. ¿Prefieres que la diga yo? Sofía volvió a interrumpir, visiblemente molesta. Me pidió que dejara de jugar, que estaba comportándome como un imbécil. Respiré hondo. Es la última vez que te lo pregunto, le dije a Adrián. O lo dices tú, o lo digo yo. El silencio se volvió pesado. Sofía, ya harta, me dijo que entonces hablara, que no había nada que pudiera hacerla cambiar de opinión, que dejara de hacer el ridículo y firmara de una vez. Aguanté el insulto. Y hablé. Recordé, sin suavizar nada, cómo Adrián estafó a Lucía, cómo sabía del embarazo, cómo le pidió dinero para el hospital y para comprar lo necesario para el nacimiento de Sofía, cómo desapareció. Adrián intentó interrumpirme, pero no lo dejé. Entonces saqué algo más. La carta. Se la entregué a Sofía. La carta escrita y firmada a mano por su madre. En ella, Lucía confesaba que sabía los riesgos del embarazo. Le habían advertido que podía morir. Y que aún así decidió continuar, porque su hija merecía vivir. No mencionaba a Adrián como una víctima. No hablaba de abandono por ignorancia. Hablaba de traición. Hablaba de dolor. Y hablaba de una decisión consciente. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era tensión. Era verdad. Y esta vez, no podía ser manipulada. El abogado fue el primero en reaccionar. Con voz firme, demasiado firme, dijo que la carta no demostraba nada, que en ningún momento mencionaba a Adrián, que al final solo era la palabra de Lucía contra la de su cliente. Sentí rabia, pero no me moví. Le dije que no, que tal vez la carta no lo mencionaba directamente, pero que había algo que sí demostraba, que todo eso era un engaño. Miré al abogado, luego al notario, y dije lo que ya sabía, que aunque yo podía ceder la administración temporal de la herencia, la custodia no era algo que pudiera otorgarse solo firmando, que no era un simple trámite, que era un proceso legal complejo, que requería tiempo, intervención judicial y la decisión de un juez. El silencio fue inmediato. El abogado dejó de hablar. El notario evitó mi mirada. Fue como ver a dos hombres sorprendidos en plena mentira. El notario se aclaró la garganta y, nervioso, dijo que recordaba que tenía otro compromiso, que podían llamarlo cuando estuvieran listos para firmar. Y se fue. Sofía terminó de leer la carta con las manos temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me miró y me dijo que dejara de mentir. Aunque la carta demostraba que su mamá no había mentido, Adrián las había abandonado. Pero ahora él estaba ahí. Y eso cambiaba todo. Entendí entonces que no era suficiente. Respiré hondo y miré al abogado. Le dije que era su momento de decir la verdad. Que si quería salvar algo de su carrera, hablara. Que solo si la verdad venía de él, Sofía podría creerla. Y añadí algo que ni yo sabía si podía cumplir. Que, si se negaba, me encargaría de que terminara en la cárcel. Que era evidente que habían engañado a una menor de edad. Seguramente ya sabía a cuánto ascendía la herencia y por eso había aceptado participar. La verdad. Solo estaba hablando por impulso. No tenía pruebas reales contra él. Pero funcionó. El abogado bajó la mirada. Y habló. Dijo que sí. Que todo era verdad. Que Adrián lo había buscado. Que antes de aceptar, confirmó el monto de la herencia. Que acordaron un porcentaje para cada uno. Que su trabajo era simple. Convencerme a mí. Y, sobre todo, convencer a Sofía. Hacerle creer que con unos papeles yo podía ceder la custodia legal. Que todo era rápido. Formal. Sin complicaciones. Pero yo tenía razón. La custodia no se transfiere con una firma. Es un proceso judicial. Mucho más complejo que eso. El silencio que quedó en la habitación ya no era de tensión. Era de traición. Sofía se dejó caer al suelo. No fue un gesto dramático. Fue un derrumbe. Como si algo dentro de ella simplemente hubiera cedido. Se sentó con la espalda contra la pared, las manos aún sosteniendo la carta,
los hombros sacudidos por un llanto que ya no intentaba contener. Yo no me moví, no porque no quisiera abrazarla, sino porque entendí que ese momento no era para consolarla. Era para que la verdad terminara de asentarse, para que viera, sin que yo interfiriera, quién era realmente el hombre que decía ser su padre. Adrián, en cambio, sí se movió. Se acercó a ella, intentó tocarle el hombro. No les creas, yo sí quiero que vivas conmigo, todo esto lo hacen para separarnos. Sofía reaccionó como si su contacto quemara. Lo apartó de golpe, lanzando un par de manotazos al aire, torpes, desesperados. No me toques. El abogado, aún pálido, terminó de decir lo que faltaba. Lo único que Adrián conseguiría firmando esos documentos ante notario era la administración de la herencia. Nada más. La custodia no dependía de esa firma. Nunca dependió. Sofía intentó hablar, pero su propio llanto la ahogó. Estaba destrozada. Y yo seguía firme. No la consolaría todavía. Era cruel. Lo sé. Pero necesario. El abogado salió de la oficina sin mirar a nadie más. Entonces Adrián explotó. Comenzó a insultarme. A decir que yo había manipulado todo. Que siempre quise quedarme con el dinero. Que era un miserable. No respondí. Y mi silencio lo enfurecía más. Su voz subía. Sus movimientos se volvían torpes. Descontrolados. Saqué el teléfono. Hice una llamada breve. Solo esperé a que contestaran y dije, todo está listo. Adrián me miró. Y entendió. Fue ahí cuando perdió completamente el control. Se abalanzó sobre mí sin previo aviso y lanzó un golpe que conectó directo en mi rostro. Sentí el impacto, el sabor metálico en la boca, y respondí por instinto. La pelea fue torpe, cargada de rabia acumulada. No estaba peleando por orgullo. Estaba peleando por Sofía. Me detuve únicamente cuando escuché su grito. Ya basta. Venía desde el suelo. Rota. En ese instante bajé la guardia. Y Adrián aprovechó. El último golpe me tomó desprevenido y me derribó. Pero no tuvo tiempo de más. La puerta se abrió de golpe. Entraron varias personas acompañadas de policías. Entre ellos, mis padres. Los oficiales se abalanzaron sobre Adrián de inmediato. Las personas que venían con ellos lo señalaron sin dudar. Adrián lo entendió al instante. Intentó zafarse. Intentó huir. No llegó lejos. Lo sometieron contra el suelo y lo esposaron. Mis padres se acercaron a mí para ayudarme a levantarme. Les dije que estaba bien, que no era nada, y les pedí algo más importante. Sáquenla de aquí. Se llevaron a Sofía, que apenas podía sostenerse. Adrián fue levantado del piso, aún forcejeando. Uno de los policías, con voz firme, le informó lo que él ya sabía. Estaba arrestado. Había denuncias por estafa presentadas por un par de sus exparejas y por uno de sus antiguos amigos. No era la primera vez. Nunca lo fue. No planeaba salir golpeado de ahí. La pelea no formaba parte del plan, mucho menos terminar en el suelo con el labio roto y la cabeza zumbando. Pero, más allá de eso, todo ocurrió como debía. Cada pieza cayó en su lugar, incluso aquellas que tuve que mover a ciegas. Les cuento, después de visitar a los padres de Adrián, logré contactar a algunas de las personas que ellos mencionaron. No fue sencillo, pero tampoco imposible. Bastó con insistir, escuchar más de lo que hablaba y atar cabos. 3 de esas personas tenían denuncias formales por estafa. Otros no denunciaron por vergüenza o por cansancio, pero las historias coincidían demasiado como para ignorarlas. Así entendí la verdad completa. Adrián no se había ido de la ciudad por trabajo ni por oportunidades nuevas. Se iba para evitar que lo aprendieran. Se movía antes de que las consecuencias lo alcanzaran. Ha pasado más de un mes desde ese día. No sé con exactitud cuál fue la condena que recibió. Preferí no seguir cada detalle del proceso. Sin embargo, supe que lograron comprobar varias estafas más. Las suficientes para que esta vez no pudiera escapar con otra mentira bien contada. Por primera vez,
Enfrentaba algo que no podía manipular. Días después, sus padres se comunicaron conmigo. Ya sabían todo. Supieron lo que intentó hacer con Sofía, el engaño de la custodia, el plan para quedarse con la herencia. No lo defendieron. No lo justificaron. Estaban avergonzados. Me pidieron disculpas y, con una humildad que no esperaba, preguntaron si podían seguir viendo a Sofía. Acepté. Ella no tiene por qué cargar con los errores de su padre. También descubrí algo que me dolió más de lo que imaginé. Adrián sí alcanzó a sacarle pequeñas cantidades de dinero a Sofía. Préstamos, le decía. Además, muchas de las salidas, comidas y planes que hacían juntos los pagaba ella, mientras él prometía que después le devolvería todo. Nunca lo hizo. Cuando lo supe, no la confronté. No tenía sentido añadir culpa a lo que ya era suficiente dolor. Ella ya estaba enfrentando la caída de una ilusión. No necesitaba que yo la señalara por haber creído. Desde el día del arresto, Sofía casi no me habla. Vivimos bajo el mismo techo, compartimos los mismos espacios, pero entre nosotros hay una distancia que no se mide en metros sino en silencios. A veces me mira como si quisiera decir algo y luego decide no hacerlo. Otras veces simplemente pasa de largo. No sé si me culpa. No sé si, en el fondo, hubiera preferido que yo firmara aquellos papeles y la dejara ir, aunque todo fuera una mentira. Tal vez una parte de ella aún desea que su padre hubiera sido el hombre que fingía ser. Y destruir esa versión, aunque fuera necesario, tuvo un costo. Lo que me sostiene es verla seguir adelante. No ha descuidado la escuela. Continúa con sus actividades extracurriculares. Cumple con sus responsabilidades. No se ha dejado caer, aunque por dentro esté hecha pedazos. Esa fortaleza silenciosa me recuerda a su madre. Y yo, aunque me duela su distancia, puedo esperar. Si necesita tiempo para entender que no la traicioné, que lo único que hice fue protegerla, se lo daré. Si necesita odiarme por un tiempo, también lo aceptaré. Porque ser su padre nunca fue cuestión de sangre. Fue cuestión de quedarme cuando era más fácil irse. Y yo sigo aquí. No sé de dónde nace la frialdad de Sofía. A veces pienso que es culpa. O enojo. Tal vez decepción. O quizá algo más simple y más profundo. Todavía no termina de procesar lo que pasó. En cuestión de días perdió la imagen que había construido de su padre, descubrió que fue utilizada y entendió que el mundo no siempre funciona como uno quiere. Es demasiado para cualquiera. Más aún para alguien de su edad. Su silencio no siempre es hostil. A veces es solo distante. Como si estuviera acomodando piezas por dentro. Como si necesitara reconstruir algo que se le vino abajo. Y yo tengo que respetar eso, aunque me duela. He tenido noches en las que me pregunto si pude hacerlo de otra forma. Si había una manera menos brutal, menos expuesta. Pero cada vez que repaso lo que Adrián planeaba hacer, cada vez que recuerdo los documentos listos para firmarse y la facilidad con la que pretendían quitarle su estabilidad, sé que hice lo correcto. Aunque tenga consecuencias. Aunque esa consecuencia sea que Sofía me mire distinto. Aunque exista la posibilidad de que algo entre nosotros haya cambiado para siempre. Ella siempre será mi hija. No porque la ley lo diga. No porque yo la haya criado desde pequeña. Sino porque la elegí, todos los días, incluso cuando era difícil. Incluso cuando protegerla significó convertirme, por un tiempo, en el villano de su historia. Si algún día entiende lo que hice, estaré aquí. Y si no lo hace, también. Porque quedarse, incluso cuando duele, también es una forma de amar.